A veces Sometimes las revelaciones más grandes the biggest se revelations, encuentran en las cosas más sencillas de Dios. they are found in the simplicity of God. Hoy vamos a hablar del arrepentimiento. Today we're going to talk about repentance. Nada más básico Nothing more basic que el arrepentimiento. than repentance. Hoy vamos a aprender la importancia del arrepentimiento. Today we're going to learn the importance of repentance. Hoy vamos a aprender qué es el We're arrepentimiento. going to learn what is repentance. Hoy vamos a aprender qué no es el We're going to arrepentimiento. learn what it's not repentance. Y hoy vamos a aprender And we're going to learn today, que si no hay arrepentimiento, if there's no repentance, no hay nada de parte de Dios para ti. there's nothing from God for you. El arrepentimiento The repentance es crucial. is crucial. El arrepentimiento Repentance no es solamente para los que no se han entregado al Señor. is not just for the ones who have given their life to God. El arrepentimiento Repentance es para todo ser humano. is for every human being. Es para el que se va a It's bautizar for the ones getting baptized en agua in waters. y es también para el que tiene 40 años en el And Evangelio. it's also for the one who has 40 years in the gospel. Entonces, los que se van a bautizar en agua van a aprender lo que es el arrepentimiento. The ones who get baptized in waters are going to learn what repentance is. Los que ya tienen más de 15 años de haber conocido al Señor Everybody who's 15 years or longer to met the Lord, van a recibir un reenfoque de lo que realmente es el arrepentimiento. you're going to receive a refocus of what's reality repentance of God. Arrepentimiento. Repentance. Romanos 8:13. Romans 8:13. Sienta mucha gratitud. Mire, hay dos seres a los que usted debe estarle eternamente agradecido. You are two human beings that you should be grateful for. Beings, Being human beings. o beings, porque uno es human y el otro es unhuman. Okay. Hay dos seres. Two beings. Uno de ellos One of them es el Señor Jesús, is the Lord Jesus. por haber muerto en la cruz, For dying in the por cross. haberlo amado a usted, For loving you. por haber dado su For sangre, giving his blood. por haber mandado un siervo a hablarle a usted de la For palabra. sending us a servant to preach you the word. Eternamente agradecido. Eternal, we have to be thankful. El segundo ser del cual usted debe estar eternamente agradecido The second being you should be thankful of es con aquel hombre o mujer que le habló de Cristo. with that man or who spoke to you about Christ, man or woman. No se olvide. Do not forget. Si me están viendo en línea, no se les olvide. Are you watching online? Do not forget. No, es el sentimiento de gratitud. That feeling of gratitude, Porque de verdad la persona que te habló y te evangelizó because surely the person that spoke to you about God, te parió en el espíritu. he rebirthed you in the spirit. Todo el que ha evangelizado y ha adoctrinado a una persona inconversa sabe de lo que estoy hablando. Everybody who has taught and showed Jesus Christ, a person knows what I'm talking about. Pablo decía a un grupo de hermanos que él había evangelizado, Paul said to the group of people, dijo, vuelvo a sentir dolores de parto por ustedes, I have birth pains for you guys. porque el que evangeliza, Because the one who evangelizes, no estoy hablando nada más del que va y da un tratado, I'm not talking about if you go and give a flyer. estoy hablando del que invita a alguien I'm talking about the one who invites someone y lo discipula, and you disciple le him. da esta clase de estudios You bíblicos, give him this Bible le está study. llamando por You're teléfono, calling him on the phone. ayuna por él, You fast for him. ora por You él, pray for him. ve que no llega You see that he's y se come preocupa and you're y worried le duele la panza and your stomach y hurts siente dolores de and you parto, feel birth pains porque ama tanto a esa persona because you love that person so much. y ama tanto a esa persona That you love that person so porque much. el amor de Dios Because the love of God, está en ti it's in you. y ese amor de Dios, And that love of God, lo que tú sientes what you feel, es lo que Cristo Jesús siente por los is perdidos. what Jesus Christ feels about the lost. Esa desesperación, That desperation, esa compasión, that compassion, esa viene del cielo that comes from heaven cuando ves a alguien perdido. when you see somebody lost. Ay, Dios mío, ese no es el tema. That's not the theme.
Es que vienen las personas. It's because people come. Van a llegar las They are personas. going to come. Los perdidos van a The llegar lost are going to come. y van a necesitar And they're going to need parteros, parteras, birth que los ayuden to help them a nacer. to give birth. Amén. Amén. Romanos 8:13 dice: si viven de acuerdo a los deseos de la carne, morirán para siempre, pero si por el Espíritu Santo controlan sus malos deseos, tendrán vida eterna. Romans 8:13, for if you live according to the flesh, you will die. But if the spirit you put to death, the misdeeds of the body, you will live. Ya dejamos bien claro que en nosotros hay dos naturalezas. We left it clear that in us there's two natures. Tenemos dos naturalezas. We have two natures. Tenemos la naturaleza carnal, la humana, The carnal, the flesh, the human, y aquellos que hemos conocido al Señor, and those who have known the Lord, tenemos la naturaleza divina. we have the divine nature. Tenemos su presencia. We have His presence. Tenemos a Cristo en nuestro We corazón. have Christ in our heart. Y hay dos And naturalezas. there's two natures. Hay una naturaleza espiritual, There's a spiritual nature, pero también una but carnal. there's also a carnal. Por un lado, For one way, la carne quiere hacer lo que le the encanta. flesh wants to do what she wants to Por do. otro lado, The other way, el espíritu quiere servir a the Dios. spirit wants to serve Y hay God, una lucha, but there's a battle. y hay una guerra, There's a war. hay una pelea. There's a battle. Hoy tuvimos una pelea. Today we had a battle. Los que llegamos vencimos, The ones who are here conquered. Amen. porque el diablo hace hasta lo que no, Because the devil will do anything para que tu carne no llegue for aquí. your flesh will not be here. ¿Sí me está escuchando? Are you listening? Y dice esta escritura The scripture says que los que andan en la carne the ones who are in flesh, van a morir they're going to die. eternamente. Eternal. Cuando tú te dejas llevar por los deseos de tu carne, When you let yourself go with the desires of your flesh, esos deseos those desires serán los que te arrastrarán are the ones who are going to drag you al infierno. to hell. ¿Sí me está escuchando? Are you listening? Dice aquí It says here, que si por el Espíritu Santo but if by the Holy Spirit controlas esos malos deseos. you control those bad desires, Por favor entiendan los que se van a bautizar en agua. please understand the ones who are going to baptize in water. Por favor entiendan los sinvergüenzas que tengan más de 40 años de bautizados y andan de mañosos. Please understand the shameless that are 40 years baptized and you're still doing your things. No eres tú el que vas a hacer las cosas. It's not you who are doing the things. No vas a hacerlo tú solo, mejor dicho. It's not going to be by yourself. Si vas a dejar la pornografía, If you're going to leave pornography, será por la ayuda del Espíritu it's Santo. because of the Holy Spirit's help. Si vas a dejar de adulterar, If you're going to stop de adultery, tomar, drinking, de robar, stealing, de maldecir, to curse, no lo vas a hacer tú solo. it's not going to be only you. Va a ser la presencia de Dios en ti. It's going to be the presence of God in you. Bueno, entonces aquí hay un pleito. There's a battle. El arrepentimiento tiene que ver Repentance has to do with con ese que toma las decisiones. the one who makes a decision. El arrepentimiento Repentance aplica antes de cometer el pecado. applies before you commit sin, Aquí entre nos, between us. ¿cuántos de los que estamos aquí How many of you that are here, no hemos sido tentados we haven't been tempted, y ya vamos para el pecado we're going towards the y sin, nos arrepentimos antes de and pecar? then we repent before we go to the sin. Ah. Entonces el arrepentimiento trabaja y actúa antes de pecar. So repentance works before you sin. Hoy va a aprender algo. Today you're going to learn something. Ahora el arrepentimiento Repentance obviamente funciona y trabaja obviously works and functions cuando por alguna razón no logramos evitar pecar. for a reason you can't avoid sin. Tenemos esa cláusula de escape We have that escape. donde si tú fallas, si tú pecas, If you fail or sin, por medio del arrepentimiento, through a repentance, tus pecados your sins
pueden ser borrados. could be erased. Y Dios no se vuelve a acordar de ellos jamás. And God will never remind them again. Así de poderoso es el arrepentimiento. That's how powerful repentance is. Mire, Watch. sé que me estoy adelantando, es que no sé hasta dónde voy a llegar antes de que toquen la música. I know that I'm going forward, but I don't know where I'm going to go to the music place. La sangre de Jesús, The blood of Jesus, siendo tan poderosa como being so powerful like it es totalmente inefectiva it's ineffective sin arrepentimiento. without repentance. Eso que dije That's what I said. desquitó el esfuerzo de haber venido hoy. Took what you guys came here for. Es como el poder de Dios. It's like the power of God. Dios tiene poder para hacer cualquier cosa, God has power to do anything, pero sin fe but without faith, es imposible it's impossible agradar a Dios. to greet God. Necesita tu fe. El perdón, la sangre de Jesús The forgiveness, the blood of Jesus, para lavarte de tus pecados to wash your sins, requiere tu arrepentimiento. requires your repentance. Y de eso vamos a hablar hoy. And that's what we're going to talk about Qué today. bueno que viniste. I'm happy you're here. Definamos pecado, We define sin. porque el arrepentimiento Repentance tiene que ver con el pecado. has to do with sin. Arrepentimiento tiene que ver con no querer pecar Repentance is for you not wanting to sin o querer remediar el pecado que ya se cometió. or revoke the sin that you already Sí me committed. siguen, ¿verdad? You're following me. Entonces, ¿qué es pecado? What is sin? Gracias por preguntar. Thank you for asking. Toda desobediencia All disobedience es pecado. is sin. Alguien debiera de estar anotando esto. Somebody should be writing this down. Todo lo que Dios dijo que no se haga Everything that God said to not do y se hace and you do it, es pecado. it's a sin. Todo lo que Dios dijo que se debe de hacer Everything that God said to cuando do, no se hace when you don't do it, es pecado. it's a sin. Pecado A sin, viene de una palabra que significa it comes from a word that means errar el blanco. to miss the target. Pudiera darte aquí las definiciones en griego, que I can amarte y give you the definitions in Greek. Dios dice, God said, es aquí, it's right here. es en este puntito And this dot a donde debes de llegar. where you have to be. Ahí es donde tú debes de lograr That should be your target. llegar. That should be Ese your debe goal. ser tu blanco, gracias. Yes, Estás predicando conmigo. Allí, right there. los mandamientos, The 10 Commandments, ahí están, right there. en ese puntito. And that dot. ¿Sí? Yes, Las instrucciones de Dios, the instructions of ahí God. están. They're right there. Es un puntito, es una línea bien clara, It's a defined line, very clear, bien definida. very defined. Y cuando tú y yo And when you and I, intentamos llegar allí we try to get there y llegamos a otro lado, and we go to a different place, que no sea lo que Dios dijo, it's not what God said, eso es pecado. that's a sin. Dios dice, por ejemplo, God says, for example, que no debes de adulterar. you should not be an adulterer, Ahí está. right there. Y dices tú, bueno, no adulteré, Well, I didn't commit adultery, pero con mi mente but with my mind, no llegué, pero andaba cerquitas. I didn't get to it, but I was close. Erraste el blanco. You missed the target. Eso es pecado. That's a sin. Cualquier cosa Everything que tú no cumples a cabalidad, that you do not fulfill, que tú no cumples you a la don't, perfección you don't accomplish it to perfection de lo que Dios ordena, of what God ordained, es pecar. it's a sin. No sé si se está dando cuenta que pecar, I don't know if you're noticing that sinning, porque algunos tienen en la mente, because some of you have in their mind, pecar. sin. Uy, eso es ir a adulterar. Wow, it's going to commit adultery. Pecar. Sin. Uy, eso es ir a mirar pornografía. Wow, it's going to see pornography. Pecar Sin. es tan sencillo It's so simple como tener un mal pensamiento. that you have a bad thought. Ve por qué es tan importante entender el poder del arrepentimiento. See how important it is for you to understand the power of repentance? Y luego la Biblia dice, And then the Bible says,
Porque no hay hombre que no peque. Because there's no man that does not sin. O sea que todos continuamente pecamos, fallamos. All men continually we fail. Fallamos. We sin. We fail. El blanco, We miss no le the target. pegamos. We don't hit it. Pero cada vez que tú hierras al blanco, But every time you miss the target, tenemos el arrepentimiento we have repentance para rectificar. to rectify it. Tenemos la gracia de Dios We have the grace of God que se activa that activates cuando viene el when arrepentimiento. the repentance comes. La sangre de The Jesús blood of Jesus comienza a fluir starts to flow hacia tu pecado, towards your sin, hacia tu error, for your failed, your error, cuando encuentra arrepentimiento en ti. when He finds repentance in you. Muy bien. Vamos bien, vamos bien. Are we good? Los veo a todos anotando. Qué bien, I qué see bien. Qué everybody bien. writing down good. Entonces, pecar es apartarse de lo que es correcto también. Sinning is also going away from what's correct. Bueno, eso ya se sobreentiende. Santiago 4:17 dice: James 4:17. pecado es hacer lo que se sabe que es malo. Sin is committing what you know is already bad. Eso es pecado. That's a sin. Sabes que algo no lo debes de hacer. You know that you don't have to do something. Y si lo haces, And if you do it, eso es pecado. that's a sin. Por eso es That's why que hay algunas cosas there's some things que aunque no sean literalmente pecado, that literally they're not sin. si tú crees que son pecados, If you believe si they're tú las sin, cometes, if you commit them, para ti son pecados. for you they're sin. Tu conciencia, Your conscience, si en tu conciencia tú crees que algo es malo you see that something's bad, y creyendo que es malo, believing it's bad, aún así lo practicas, and you still practice it, aún es pecado. that's a sin. Bueno, en otra ocasión les explico más de eso. I would explain it some other time. El pecado a Dios lo rechaza. God rejects sin. El pecado es lo que Dios detesta más. Sin is what God dislikes the most. ¿A quién detesta qué? ¿Cuál es el ser más despreciable? Who's the more miserable or ¿Quién es? rejected? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es? Dígalo sin miedo. ¿Quién es el ser más despreciable de todos los siglos? The devil. Satanás, el Satan. enemigo, el Señor lo The reprende. enemy. God will rebuke him. Y dice la Biblia The Bible says que hermoso eras, he was gorgeous, beautiful, exaltado en todos tus caminos, exalted in all your ways. poderoso eras. Powerful you were. Habitabas al lado del monte de Dios You were among the mountain of God hasta until que se halló en ti pecado. there was sin in you. Y el pecado And sin derribó a Satanás. took Satan down. ¿Por qué? Why? ¿Por qué rechaza Dios tanto el pecado? Why does God reject? Gracias por preguntar. Thank you for asking. Número uno, Number one, porque Dios es santo. because God is holy. Dios es santo. God is holy. Dios es santo. God is holy. ¿Qué significa santidad? What does holiness mean? Santidad significa Holiness means que no tiene ningún error, that there's no error que in no him. tiene ninguna mancha, There's no stain, que no or tiene ninguna falla. no fail or wrinkle. Santidad significa que es perfecto. Holiness means he's perfect. Por eso la santidad se ilustra con el color That's blanco. why holiness illustrates in the color Cuando, white. cuando hubo apariciones de Jesús, When there was images of Jesus, siempre se describía con ropas en grande manera blancas. they describe themselves as white clothes Porque Dios es santo. because God is holy. En Él no hay ni siquiera sombra. There's not even shadow. Todo en Él es perfecto. Everything in him is perfect. Entonces, Then Levíticos 20:26 dice, Leviticus 20:26, Dios le dice a su pueblo, God tells his me serán santos porque yo, el Señor, soy santo y les he separado de los pueblos para que sean míos. Que You are to be holy to me because I, the Lord, am holy, and I have set you apart from the nations to be my own. hablar de la santidad en sí es todo un tema aparte, Speaking about holiness is another theme, pero se lo voy a explicar así muy grandes rasgos. but I'm going to explain it to you really quick. Santidad significa Holiness means total ausencia del pecado. totally absence of sin. Eso sí lo captó. I don't know if you got it. Santidad es ausencia total
de maldad. Holiness means absence totally of wickedness. Entonces, donde Dios está, Where God is, hay santidad. there's holiness. Y a Dios And God lo atrae la santidad. attracts holiness. Cuando hay pecado, When there's sin, y lo vamos a ver ahorita, and we're going to see it right now, el pecado the sin separa de Dios. separates from God. No es que Dios tenga un pleito con el pecado. It's because God doesn't have a battle with No es sin. que a Dios le dé asco el pecado. It's not that God doesn't like sin. Es que Dios es puro. God is pure. Y es como, mire, It's like, watch, es como la luz it's like light y la oscuridad. and darkness. Cuando llega la luz, When the light la comes, oscuridad automáticamente tiene que huir. darkness automatically has No, to go. no puede haber oscuridad y luz mezclada. Can't be darkness and light. Cuando hay mixed. obscuridad, When there's darkness, No hay luz. there's no light. Cuando hay pecado, When there's sin, Dios tiene que huir. God has to flee. Dios tiene que God apartarse. has to be apart. Y no es que el pecado lo corra, It's not the sin, es que la esencia it's because the de essence su santidad of His holiness no tolera el pecado. does not tolerate sin. Y por eso Dios odia el pecado. And that's why God hates sin, Porque because el pecado te separa de Dios. sin will separate you from ¿Por qué God. la gente no quiere nada con Dios el día Why de hoy? people doesn't want to do nothing with God. Porque hemos invitado a cerca de 400 y tantas personas We have invited almost 400 people, y solamente 250 han venido. and only 250 had come. ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Why? ¿Sabe por qué? You know why? Porque el pecado Because sin repele a Dios. repels God. Hay algo que no los deja. There's something that does not let them come. ¿Sí me está escuchando? Are you listening? Dice, ¿verdad? Que el pecado rompe la comunión con Dios. Sin breaks the communion with God. Desde un principio en el Edén, From the beginning of Eden, dice la Biblia que Adán y Eva, cuando eran perfectos, Adam and Eve, when they were perfect, todos los días convivían con Dios. every day they would speak with God. Pero el día que pecaron, But the day they sinned, cuando oyeron la voz de Dios, when they heard the voice of God, mire, cuando estaban bien con Dios, when they were good with God, oían la voz de Dios they would hear the voice y of se God, emocionaban and they got y excited. decían, wow, el Señor ha llegado, How the Lord has come. corramos Let's run a tener comunión con Él. to have communion with Pero Him. cuando pecaron, But when they sinned, oyeron la voz de Dios they heard the voice of God, y corrieron and they ran de Él. from Him. Eso es lo que hace el pecado. That's what sin El does. pecado te aparta de Dios. Sin aparts you away from God. ¿Sí me estás escuchando? Are you listening? Por eso una persona que peca That's why when a person sins, pierde la comunión con Dios. loses the communion with ¿Sí me God. está escuchando? Are you listening? Por eso es que el pecado es tan serio. That's why sin is so serious. Porque el pecado, Because sin, hacer lo que a Dios no le agrada, doing what God does like, hacer lo que Dios dijo que no hagas, doing what God said not to o do, dejar de hacer lo que Él te dijo que or haga, stop doing what He's told you to do, terminará rompiendo tu comunión con will end Dios. up breaking up your communion with Him. Mira, la próxima vez que tengas problemas para conectarte con Dios, The next time you have a problem connecting with God, examina tu corazón. examine your heart. Dile así como David. Say like David said. David un día así como que quería adorar a Dios y no podía. David, one day he wanted to worship God, but he No couldn't. podía. He couldn't. Y que se postra. And then he kneeled down. Y dice, Señor, He said, Lord, examina mi corazón examine my heart y ve si hay en mí perversidad. and see if there's perversity in me. En otra ocasión dijo, Another time he said, líbrame de mis errores, free me from my errors, aún de aquellos que me son ocultos. even the ones that are hidden, Porque el pecado te aparta de Dios. because sin takes you away from God. En la Biblia no hay otro hombre que haya tenido una comunión más intensa que David. In the Bible, there's no other man that had more communion with Sin God. embargo, cuando David pecó, When David sinned, se rompió esa comunión that communion broke, y llegó el punto donde dijo, and to the point that he said, cuando callé, when porque andaba escondiendo su pecado. he was hiding his sin. Porque cuando pecamos tenemos dos opciones. When we sin, we have two options. Una es correr y buscar la misericordia de Dios en arrepentimiento. One of them is we run and seek the repentance Y of la God. otra es correr The other one is to run a cubrir nuestro pecado to cover our sin con hojas de higuera. with leaves. Todo está bien, Señor. Everything's good, Lord. Aleluya. Hallelujah. Amén. Amen.
Estamos todo bien. we're good. Tienes dos opciones. You have two options. Qué triste es, mis hermanos, It's very sad, my brothers, que escondas el pecado. that you would hide Que sin. cuando fallas, That when you fail, quieras cubrirte con hojas de higuera. you want to cover yourself with leaves. Eso no ayuda a nadie. That does not help anyone. La Biblia dice que el que encubre su The pecado Bible says whoever covers no his va a sin prosperar. is not going to prosper. Pero dice que el que lo confiesa y se aparta, The one who confesses and goes away from it, esa palabra aparta, that word going away from it, es arrepentimiento. it's repentance. El que lo confiesa y se aparta, The one who confesses and goes away from it alcanza misericordia. will reach La mercy. sangre de Jesús The blood of Jesus limpia de ese pecado. cleans that sin. ¿Sí me están escuchando? Are you listening? Miren, gracias a Dios que Ciudad de Refugio es la excepción, Thank you that City of Refuge is the exception, pero el día de hoy but today hay iglesias llenas de hipócritas. there's churches full of hypocrisy or hypocrite. Pídele a Dios que no esté sentado al lado de uno. Porque por alguna razón hemos creído Because for any reason we have believed que escondiendo el pecado, that hiding sin, mientras que no se den cuenta, if they don't know, mientras que no sepan, they will know. ojos que no ven, Eyes that don't see, corazón que no siente. heart that does not feel. No, el ojo de Dios lo ve todo. The eye of God will see everything. A Dios no se le escapa nada. Nothing goes away from God. La próxima vez que peques, Next time you sin, porque si pecas. because you sin. Y si dices que no pecas, If you say you don't sin, la verdad no está en ti. the truth is not in you. Todos pecamos We all sin, y estamos destituidos de la gloria de Dios. and we are going from the Pero glory es of God. el genuino arrepentimiento But it's the genuine lo repentance que restaura esa comunión con what Dios. restores that communion with God. El verdadero arrepentimiento. The true repentance. Entonces, ya lo expliqué, ¿verdad? I explained it, right? El pecado repele la presencia de Dios. It repeals the presence of God's sin. Ay, rápidamente, ¿se acuerdan de Acán? Quickly, you remember Achan? Acán, él escondió un lingote de oro y desobedeció las órdenes de He Dios. disobeyed the orders of God. Y por culpa de desobedecer a Because of Dios, disobedience, el pueblo de Dios no avanzaba God's people could not move y forward. perdieron la batalla. And they lost the battle. Y Dios le dijo, And God told him, hay alguien que está escondiendo pecado en tu "There's congregación, someone that's hiding sin in your ve e congregation. investiga Go and investigate. quién es Who is it? y deshazte del pecado. And get rid of that sin." ¿Y sabe cómo le hizo porque me imagino que dijo, ¿quién está en pecado? He probably said, "Who's in sin?" Todos con sus hojas de higuera, ¿verdad? Everybody covering themselves with their leaves. Bueno, pues Acán, con sus hojas de higuera. Achan with their. Nadie quiere confesar el pecado. Nobody wants to confess the sin. Y dice que hizo pasar de uno por uno delante de él. He said one by one in front of him. ¿Y sabe qué prueba les hacía? You know what it was his test? Alaba a Dios, hijo mío. Worship God. Por eso, hermanos, That's why. me brothers, preocupa I worry cuando algunos de ustedes when some of you batallan para adorar a Dios. battle to worship God or struggle to worship Que God. me estés durmiendo en la alabanza, You're falling asleep when we're worshiping, volteando para todos lados cuando la presencia de Dios está aquí. looking around all over the place when the presence of God is here. La primera señal de una vida en pecado The first sign of a life in sin es la falta de una adoración is the lack of genuina, worship, genuine, espontánea spontaneous delante de Dios. in front of God. Pasó a todos los líderes. All his leadership passed by. No crea que fue a toda la gente, Not all the people. fueron los líderes. It was the leadership. Cuando hay pecado en el liderazgo, With their sin in leadership, se detiene la obra de Dios, the work of God stops. no avanza, You cannot move forward. pega en la pared. They hit in the wall. Y es el deber del líder It is the duty of the encontrar leader al responsable. to find the responsible. Amen.
y que le toca a Acán And Achan comes. y llega con sus hojas de hierro. He comes with his leaves, covering himself. Él es el que había escondido el lingote de oro y el manto babilónico. He was the one that hid all this. Puso de acuerdo a toda la familia. He put all his family. Ustedes no han visto nada. You have not seen Ustedes anything. no saben nada. You guys don't know anything. Mira, cuando ya llega al punto See, when you get to the point de que los padres le dan instrucciones a los hijos. that the parents give instructions to their Si children, viene un hermano a la casa, if a brother comes to church, no hables de esto. don't speak about this. Si viene un familiar del pastor, Family from the pastor, no digas groserías. did I say bad words? Si llega alguien de los líderes de la iglesia, Some leadership people come. no pongan The Walking Dead. Do not put the Walking Dead show. Ahí está. Pues llega Acán Achan comes. y el siervo de Dios le dice, alaba a Dios, hijo And mío. he told him, worship God. Johnny, No pudo alabar a Dios. he could not worship God. Hermano de mi alma, My si beloved tú brother, batallas para alabar a Dios, if you battle to worship God, examínate examine yourself. por el bien de todos. Because of good of all. Examínate. Examine yourself. Te voy a decir algo. I'm going to tell you something. Si tú no trabajas de noche, If you don't work at night, que aquí la mitad de la congregación trabaja de noche, half of the congregation work at night, no tienes permiso de estar bostece y bostece durante el servicio. you cannot be yawning during the service. ¿Sí me estoy escuchando? Con todo respeto le voy a decir algo. With all due respect, I'm going to say something. Uno de los más viejos One of my oldest, y tal vez el que más duro trabaja the one who works harder, es el que está delante de ustedes. is the one who's in Y front of you. jamás me van a ver durmiendo, menos bostezando en la casa de Dios. You're never going to see me fall asleep or yawning in the house of the Lord. Porque cuando estás en la casa de Dios, See, when you're in the house of the Lord, es automático, la alabanza. worship is automatic, the flowing. ¿Sí me están escuchando? Are you listening? No pudo Acán. Achan could not do Y it. cuando no pudo, And when he couldn't do it, a mí, como les digo, a mí me preocupa, hermano. it worries me, brothers. Y cuando yo veo a alguien que no alaba a Dios, When I see somebody who does worship God, vamos a tener que platicar. we're going to have to sit down and Es talk. decir, hijo mío, I will say, my son, ¿por qué no alabas? why don't you worship? ¿Será que tienes un lingote? Is there something you're hiding? Bueno, sigamos, hermano, sigamos. Mateo 5:8 dice, y ese lo puedes traducir así de Amen. volada. Matthew 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque solo ellos verán a Dios. Blessed are the ones who are pure in heart, because only them will see God. Es que aquí está el asunto. Here's the matter. Las personas que no alaban a Dios, People who do not worship God, ¿sabe por qué no lo alaban? you know why they don't worship? Porque no pueden ver la presencia Because de they Dios. cannot see the presence No of pueden God. detectar la presencia They de cannot Dios. detect the presence Porque of si la God. vieran, Because if they see si it, la detectaran, they would detect no pudieran quedarse sin adorar. they would not stop worshiping God. No pudieran. They couldn't do it. Pero ¿sabes por qué no pueden? You know why they can't? Porque su corazón Because their heart, está sucio. it's dirty. La razón por la que hay personas que no pueden alabar a Dios es porque no lo pueden ver, The reason why people cannot worship God because they can't see Him, porque no lo pueden percibir. because they cannot perceive Y Him. la razón por la cual no lo pueden And the percibir es reason when they cannot perceive it is porque su corazón no está limpio. because their heart is not clean. Es una alarma cuando no alabas, cuando alguien no alaba, es una alarma, es una alarma, es una alarma. It's an alarm when nobody worships. It's an alarm. Cuando tu alabanza va decayendo, es una alarma. When your worship is descending, it's an alarm. Es una alarma para ti. Alarm for you. Es una alarma para los que estamos alrededor de ti. It's an alarm who are besides you. Si estuvieras en una iglesia muerta, If you were in a dead church, suntuosa, a dead church,
monasterio. a monastery. Pero eso es una iglesia viva. This is a Es living una iglesia church donde se derrama la presencia de where Dios. the presence of God descends. Es casi imposible It's impossible no reaccionar a la presencia de Dios. not to react to the presence of the Lord. Vale más que me apuren porque ya estoy viendo a aquellos con la intención de ponerme la música. A ver. Ahí está. Entonces hay que conocer lo que es el pecado para evitarlo. We should know what the sin is so we can avoid it. Por eso también lo traduce así nomás. Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. In my heart I've guarded all your sayings for not to sin against you. Entonces por eso estás aquí. That's why you're here. Por eso a los que se van a bautizar estamos enseñando esto. That's why we're getting baptized. We're Para teaching que this. sepan lo que es bueno y lo que es malo. It's for you to know what's good and bad. Entonces esto es muy básico, muy rápido. This is basic. Se puede pecar con los sentidos. You can sin with the Con, con tus 5 sentidos. with your 5 senses. ¿Sí? ¿Cuáles son los 5 sentidos? What are the 5 senses? Tacto, Tact, bueno, las manos, los your pies, los ojos, la hands, boca. your feet, your eyes, your mouth. Con tus sentidos. With your senses. Si estas manos These hands, las puedes utilizar para adorar a you Dios can use them to worship God, y las puedes utilizar también and you can also use it to para destruir la obra de Dios destroy the work of God, o la cara de la criatura. or the face of the creature of God. Estas manos las puedes utilizar para trabajar These hands, you can use them to work o para jambar. or to steal. ¿Sí? Esta boca la puedes utilizar para alabar This mouth, you can use it to worship o para quejar. or to whine. Esta boca tú la puedes usar para edificar This mouth, you can use it to edify o para criticar. or to criticize. Estos ojos These eyes, tú los puedes utilizar para leer la you palabra, can use them to read the word, para ver predicaciones. to see preachings. Pero estos ojos los puedes utilizar para ver But pornografía, this eye, you can use them to watch pornography, para ver el cuerpo de la mujer ajena to see the one who's not your wife, o del hombre ajeno también. or the man who's not your husband. Necesito, ¿quieren así de básico o más? You want it basic like this or more? Tus oídos, Your ears. puedes pecar con lo que oyes. You can sin what you hear. Fíjate, es el cucuy de la mañana. Look, it's the cucuy of the morning. Cucuy, Cucuy. el coco. The cocoa, the monster. Puedes pecar también en el pensamiento y en el corazón. You could also sin in your mind and your heart. No porque no lo digas y lo pensas, ya es pecado. Not because you said it, you already thought of it, and it's a sin. No porque vayas y le digas a un hermano te odio, Not because you tell a brother, I hate you, si sientes repulsión por él, if you feel anger towards him, eso es pecado. that's a sin. ¿Puedo hablar un poquito del rencor? Can I talk about something about hatred? Tú puedes ser una persona muy nice You could be a very nice person, y puedes ser una persona que sabes ocultar tus sentimientos, and you can hide your feelings. pero si hay rencor en tu But corazón, if there's hatred in your heart, si le guardas rencor a alguien que te hizo algo, if you hate somebody that did something wrong to you, eso es pecado. that's a sin. Es un pecado muy grave It's a very, y ese pecado te va a llevar al infierno. that sin will take you to hell. Y tú a lo mejor ni le dices nada. Maybe you don't tell him Es anything. más, hasta cuando lo miras le dices, Even when you see him, Señor you la say, bendiga, pastora. hey, God bless you, Pastor. Mira, Watch. ¿o no creen ustedes que eso a veces sucede? You don't think that happens sometimes? Pero yo no la estoy ofendiendo. But I'm not offending her. Yo hasta le digo, pastora. I even tell her, Pastor, Con una sonrisa bien with a real. big smile. ¿Sí me está escuchando? Are you listening?
Tú tienes que examinar tu corazón. You have to examine your heart. Si hay alguien If there's something, que al oír el nombre de esa persona if you hear the name of that se person, te amarga el alma, your bitterness, your soul, watch out. aguas. Watch out. No importa quién sea. It doesn't matter who it is. Puede ser alguien de hace poquito It could be somebody o shortly, puede ser alguien de hace décadas. or maybe somebody from decades. Puede ser alguien que lo ves de vez en cuando. Maybe somebody you see him once in a Y while. puede ser alguien que ya se murió. Maybe somebody that died. Si todavía tienes rencor en tu corazón, If you have bitterness in your heart, estás pecando. you're already sinning. Porque la Biblia dice Because the Bible says que no retengamos, that do not hold on, no guardemos rencor, do not guard, no bitterness, odiemos. do not hate. La Biblia nos dice, The Bible says, ama a tu prójimo como a ti mismo. love thy neighbor like you love yourself. El que no ama a su hermano Whoever does not love thy neighbor, está muerto. it's dead. Y ahí me puedo ir y me puedo ir y And me I puedo could ir. go on and on and on. Bueno, se puede pecar de comisión y de omisión. You could also sin commission or omission. Puedes pecar por hacer algo que Dios dijo que no hicieras, You can sin doing something that God said not to do, o puedes pecar por no hacer algo que Dios dijo que hicieras. or you can sin for doing something or not doing something God said to do. Si Dios dice If God said que no debes de adulterar you should not adultery y lo haces, and you do it, eso es pecado. that's a sin. Pero si Dios dice But if God said que vengas a la iglesia to come to church y no and vienes, you don't come, es pecado. that's a sin. Uno es de comisión One is commission, y el otro es de omisión. the other is omission. ¿Quiere otro pecado de omisión? You want another omission sin? La Biblia dice que todo lo que respire debe alabar a The Dios. Bible said that everybody who preaches should Cuando worship tú God. estás en la iglesia y no alabas a When Dios, you're in church and you don't worship God, estás pecando. you are sinning De omisión, of omission. la Biblia dice traigan los diezmos al alfolí. The Bible says bring all your tidings. Cuando tú no los traes, When you don't bring them, estás pecando. you are sinning. La Biblia dice The Bible says traigan todo bring el everything, diezmo. the tidings. Cuando traes el 80%, When you bring 80%, estás pecando. you are sinning De omisión. of omission. Amen. Y si traigo el 99% de mi diezmo, If I bring the 99% of my tiding, pónganse serios, hermano. be serious. What the sorry? Primera de Tesalonicenses 5:23. First, No lo voy a leer, no lo vamos a leer. Nuevamente lo voy a decir. Aquí el Señor dice the Lord says here que el Señor lo santifique that God will por sanctify completo. completely Que Él lo santifique en su espíritu, in His spirit, en su alma in His soul, y en su cuerpo. in His body. Porque en esas tres dimensiones Because in these three dimensions, pecamos ante Dios. we sin against Hay God. pecados que son con el cuerpo, There's sins with the body, hay pecados que son con nuestro espíritu there's sins with our y spirit, hay pecados que son con el alma. and there's sins with our soul. Y ese es tema para otro día. And that's another thing. Cuando Cristo muere en la cruz, When God dies on the cross, Él paga el precio. He pays the price. Y todo lo que se necesita And everything you need es el ingrediente de tu arrepentimiento is the ingredient of your repentance. para que tu redención So your redemption sea consumada. will be consumed. Entonces el precio se paga. The price Me voy is paid. rápido porque la música me pone Going nervioso. quickly, Y Él lleva nuestro castigo en la cruz. and He takes our sin in the cross. Ahora el acceso a Dios está libre, Now the access to God is free. pero puedes accesar ese perdón You could access that forgiveness solamente con el boleto only with the ticket llamado arrepentimiento. called repentance. Solamente con eso. That's the only way. La decisión va a ser tuya. The decision will be yours. Discúlpenme los que están anotando, pero voy a ir muy rápido. I'm going quickly. Romanos 5:6 dice, Romans 5:6. porque Cristo cuando éramos aún débiles, When a su Christ- tiempo murió por los impíos. When we were weak, He died for the wicked. O sea, Él murió antes de que nosotros ni siquiera hubiéramos nacido. He died before we were born. Romanos 5:10 dice, Romans 5:10. siendo enemigos, Being enemies, fuimos reconciliados. we were reconciled. Reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Reconciled with God, with the death. Entonces el of His Son. camino está libre. The way is free. Pero en la Biblia, In the Bible, en Hechos 2:38, in Acts 2:38, no lo vamos a leer porque ya el tiempo se me we're termina. not going to read it, but the time's up. Cuando se predica el primer mensaje, You preach the first message. el primer mensaje de salvación después de la muerte de Cristo. The first message after Jesus died. El primer mensaje de salvación que ahora ya contenía la sangre derramada. The first message of repentance that already had the blood
shed. La gente le pregunta a los apóstoles, People will ask the apostles, ¿qué hacemos? what do we do? Y Pedro les dice, And Peter said, arrepiéntanse. repent. Eso es lo primero. That's the first thing. Arrepiéntete. Repent. Antes de bautizarte, Before you get baptized, asegúrate que estás arrepentido. make sure you are ¿Y repentant. qué es el arrepentimiento? And what is repentance? Gracias por preguntar. Thank you for asking. Rápidamente les prometo, si no termino lo repasamos la semana que entra, sale. Quickly. Sí, voy a irme rápido, I'm going quickly. que también estoy cansado, hermano. Tired too. ¿Qué es el arrepentimiento? Bueno, What is repentance? Mateo 19:13, Matthew 9:13. Jesús dijo, Jesus said, vayan y averigüen qué significa misericordia quiero y no sacrificios. go and find out what mercy means and not sacrifice. Porque yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Because I didn't call the just, I call the sinners for repentance. Sabes que para poderte arrepentir, See, for you to get repentance, primero, bueno, le voy a decir, I'm going to say así rápido, quick. ¿qué se necesita What do you need aparte de la sangre de Jesús after the blood of God, para que Jesus, funcione el arrepentimiento? for repentance will A ver function? quién lo detecta. ¿Mm? Es una pregunta capciosa, It's a captious es nomás for fun. question. Pecado? Pecado, gracias. Es como, ¿qué se necesita para que, cuál es el ingrediente indispensable para que haya un milagro? What is the first ingredient for you to have a miracle? Pues un problemota, What's the big una problem? enfermedad, Sickness. para que haya milagro. Para que funcione el arrepentimiento, For in order to repentance to function, tiene que haber un pecado del cual arrepentirse. there has to be a sin for you to Y repent. creo que con eso no vamos a batallar. And that we're not going to battle with that. Entonces, definamos el arrepentimiento. We define repentance. Me voy a ir rápido de esto, hermano, porque, ay, Dios mío, quiero darte, lo voy a repasar la semana que entra, sale. I'll go next week quick. Pero quiero redondear eso, sí, avienta eso por allá, porque ahorita. El arrepentimiento en primer lugar es una confesión. Repentance is a confession. De verdad ahorita no van a alcanzar a apuntar porque me voy bien rápida. You're not going to be able to write them down. Es una confesión de pecados. It's a confession of sin. Lo primero que sucede The first thing that happens cuando hay arrepentimiento, when there's repentance, el genuino arrepentimiento you're in repentance, es confesar. it's confessing, Confesar es reconocer. it's recognizing. Cuando tú reconoces que hiciste algo malo, When you recognize you did something wrong, mire el típico arrepentimiento de mucha gente. look, the repentance of most Pues people. perdóname Oh, I'm sorry si te ofendió lo que te dije. if I offend what I said. Mira, sí te aflojé los dientes, pero es que tú también me hablaste muy feo. Yeah, I mock my face, but you also speak hard. ¿Sí me explico? Are you listening? Sí, te recordé a tu mamá, Yes. pero es que tú también me dijiste. I remind you of your mother, but Sí, you sí. also told me something. ¿Es eso arrepentimiento? Is that repentance? No, el arrepentimiento Repentance es decir, Señor, is saying, Lord, fue mi culpa, it was my fault, solamente mi culpa. only my fault. David cuando se arrepintió dijo, When David repented contra ti, against you, yo he pecado I've sinned y he hecho lo malo and I've done bad contra ti. against Solo contra ti he only pecado. against you, Yo. me. Ya cuando alguien, pues sí. Pero es que también, no estás arrepentido, cállate. Someone says, yeah, me, but you're not repentant. No estás arrepentido. You're not repentant. No entramos a eso porque no acabamos. El arrepentimiento es un cambio de mente y de propósito. Repentance is a change of mind and purpose. Tú puedes decir, You can say, fue mi culpa, hermano. it was my fault, brother. Fue mi culpa. It was my fault. De veras, perdona. I'm sorry, brother. Y luego mañana And then tomorrow, lo vuelvo a hacer. I will do it again. Fue mi culpa, It hermano. was my fault, Perdona. brother. I'm sorry. Y al rato And then later lo on, vuelvo a hacer. I do it again. ¿Sí me explico? Como hay maridos Like there's husbands, que maltratan a la esposa. they mistreat the wife. Allá en una iglesia que pastoreamos en Tacuchamona, And one church that we pastored, Tacuchamona, había un hermano así, there was a brother like that. que cuando ya dormía en el sofá tres días When he slept in the sofa for y 3 ciertas days, necesidades fisiológicas comenzaban a manifestarse, manifest some physiological things in his entonces sí decía, body. He said, fue mi culpa, fue mi culpa. it was my fault.
y vámonos a la cama. ¿Sí me explico? and we go and lay down in the bed. ¿Era eso verdadero arrepentimiento? Was that a true? Pero está confesando. He's confessing it. Es que no hubo un cambio de mente. There was not change of mind. El verdadero arrepentimiento. The true repentance. Algo sucede en tu mente y en tu corazón Something happens in your mind que and ya your no heart, te deja and it not let you go. seguir haciendo Keep eso doing por lo que tú estás pidiendo perdón. the same thing you're asking for forgiveness. Entonces, esto no puedo. Es una completa transformación. Ya les dije que la semana que viene vamos a repasarlo, hermano. No se me enojen. Next week we'll go review it again. Número 4 es un punto de viraje. Number 4, Arrepentimiento it's a view of virage. Repentance es cambiar de rumbo y de dirección. is changing the way you're going. Arrepentimiento. Repentance, Si yo me arrepentí if I de repented maltratar a mi esposa. to mistreat my wife, Arrepentimiento repentance no es solamente dejarla de maltratar. is not just stopping. Arrepentimiento Repentance es traerle flores. is bringing her flowers. Es abrirle la puerta. It's opening the door. Es decirle cositas bonitas al oído. It's tell her beautiful things in their ear. Es llevarla a comer It's to take her out to eat al restaurante más caro. to the expensive restaurant, McDonald's. ¿Sí me está explicando? Es un punto de viraje. Es dar un giro de 180 grados. It's 180 degrees change. Algunos dicen de 360. Somebody say 360. Eso no es arrepentimiento. That's not repentance. Me arrepiento. Mira, aquí hubo uno de That's a circle. 300. A ver si me sale. See if it comes De out. 360 es este. ¿Sigues para donde mismo? You keep going the same way. No, un giro de 180 grados es este. 180 degrees. Voy para acá, I'm going this way. haciendo, hablando, Speaking, talking, entiendo, understanding. abro los ojos, I open my eyes. me pesa me duele, It hurts me. confieso mi pecado Confess my sin. 180. y ahora voy por otro lado. And I'm going the other way. ¿Sí me está escuchando? Amen. 180 grados. 180 Pero degrees. la semana que viene vamos a hablar más de eso. Y el último. And the last one, Arrepentimiento equivale a morir. repentance is equal to death, Morir. to die. Arrepentirse Repenting significa means que ya no serás la misma persona. that you're not going to be the same person. ¿Me están escuchando? Are you listening? Figurativamente mueres. Figuratively, you die. Algo dentro de ti muere. Something inside of you dies. Esa persona agresiva That aggressive person muere. dies. Hasta que no muere esa actitud, Until that attitude dies, no ha habido un genuino arrepentimiento. there's no genuine repentance. ¿Sí me está escuchando? Or listening, Muere dies. la persona que es drogadicta The person who's a drug addict, y cada tercer día está pidiendo perdón porque se volvió a drogar. every third day he's asking for forgiveness because Eso no es un genuino arrepentimiento. That's not a genuine La repentance. persona que cada tercer día That person that every 3 days está pidiéndole perdón al cónyuge por lo mismo, is asking forgiveness no from the es un spouse. verdadero arrepentimiento. It's not a true ¿Sí me repentance. está escuchando? Are you listening? Entonces hay que buscar You have to seek ese genuino arrepentimiento. that true Y de eso repentance. vamos a hablar más And we'll speak la later semana about que that. entra. Entonces es morir a la vieja naturaleza, Die to the old nature, morir al mundo, die to the world, morir a lo que es lo malo del mundo, die to what's bad in the world, morir al pecado. die to sin. Después vamos a hablar de eso We'll speak later about this con más detalle. with more detail. Para ilustrarte lo que es el arrepentimiento. To illustrate you what repentance is, Cuando Cristo Jesús estaba en la cruz, when Jesus Christ was in the cross, hubo una persona que él dijo allí, there was a person that said, si este fuera hijo de Dios, if this was Son of God, es más, creo que uno de los ladrones le dijo, one of the thieves si, said, si eres quien dices que eres, if you say you are ¿por qué who no you te are, bajas de la cruz why don't you get down off that y cross nos bajas a nosotros and también? you get us down too? ¿Sí se acuerda? You remember that? Ahora le pregunto yo, Now I ask you, ¿podía Jesús bajarse de la cruz? could Jesus get down off the cross? Claro que podía. Yes, he could. ¿Y por qué no lo hizo? Why didn't he do it? Lo hizo He do it por amor for love de ti, of you, por amor a ti, for the love of you, por amor a ti. for the love of you. No se bajó de esa cruz. He didn't get down off that cross. Ahora, Now, nosotros cuando nos arrepentimos, when we repent, hacemos exactamente lo mismo. we do the same thing. ¿Cuántas veces no te han dicho? How many times have they haven't told you? Ay, ¿a poco no le gusta la doña esa, hermano? You don't like that lady? ¿O no puede? Oh, you can't. No, de que podemos, podemos. Oh, we can, Pero ya no queremos. but we don't want to. ¿Por qué? Why?
por amor de Él, for the love of porque Him, lo amamos, because we love Him. porque lo amamos tanto We love Him so much, y nosotros decimos no. and we say no. Pablo dijo, Paul said, con Cristo with Christ, estoy juntamente I crucificado. am justly crucified with Him. Así como Cristo se negó a sí mismo Jesus Christ declared Himself por amor de mí, for the love of me. así yo That's the way me he I crucificado have y crucified. ya no vivo yo. I don't live no more I. Ahora Cristo vive en Now mí. Christ lives in me. Y lo que ahora vivo, And now what I live, lo vivo, I live it, lo vivo I live it en Él, in Him, para Él, for Him, por Él. for Him. Eso es el genuino arrepentimiento. That's the true repentance, Vivir por Él, living for Him, totalmente rendido. totally Desde que te levantas en la surrendered. mañana, Since you wake up in the morning, este día this day es para glorificarte a is to ti. glorify you, Lord. En todo lo que haces, In everything you do, en toda decisión que in tomas, every decision you take, es para darte gloria a ti. is to give you Es glory para to you, darte gloria a is ti. to give you glory to you. Me niego a mis ideas. I neglect my ideas. Pudiera ir a aquella I escuela, could go through that school, pero por amor a ti but because of the love me of voy you, a esta. I'm going to this Aunque el diploma sea menor, school. Even though my less, pero esta me va a permitir ir a la iglesia. Esta no. this one will permit you to go to ¿Estás church. escuchando? Are you listening? El arrepentimiento True repentance es morir is to die a nuestros deseos, to our own a lo que desires, queremos, to what we want, por amor de Dios, for the love of por God, su amor. for His love. Si lo que, mira, escúchame, Listen, con esto les prometo que ahora sí termino con I'll esto. finish with this, I promise. Si lo que te mueve a ti If what moves you para dejar de pecar to away from sin es el infierno, is hell, no estás arrepentido. you are not repentant. No estás arrepentido. You are not repentant. Si tú dices, If you say, yo le voy a decir algo, I want to tell you something. yo no le he sido infiel a esta mujer, I have not been unfaithful to this woman. no solamente porque yo sé que ella no me va a perdonar, Not that because she's not going to forgive me. no le he sido infiel I have not been unfaithful porque lo amo a Él, because I love God. lo amo a Él. I love God. Si fuera solamente para tener comunión con ella, If it was only for having communion with her, allá con la secretaria, over there with the secretary, ella no me ve. she doesn't see me. Y allá, órale, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Cómo vas? Hey, how are you? How are you doing today? Pero hay But there is algo que sobrepasa that el overcomes miedo a perder o alguna consecuencia. to losing or a Y eso es consequence. el amor a That's Dios. the love of God. Eso es arrepentimiento. That's repentance. Alguien en una ocasión me dijo, Somebody said one time, yo estoy en la iglesia I'm in church porque no tengo el valor because I don't have the valor de irme al mundo. to go to the world. Me da miedo el infierno. I'm scared of hell, Y pues ni modo, but aquí me voy a quedar. I'm going to stay here in church. No, obviamente nunca se lo iba a decir, pero lo pensé. I was going to tell him, but I thought, Si hay alguien que está así, if somebody that's like this, ya tienes tu boleto para el infierno. you already have your ticket for hell. Mejor goza el mundo. Go and rejoice in the world. Mejor ve y gózalo. Go and rejoice. Porque si es por miedo al infierno que no te vas al mundo, Because it's what the hell keeps you away from going to the world. estás peor que los que andan en el mundo. You are worse than the ones who are in the ¿Sí me world. estás escuchando? Are you listening? ¿Por qué te detienes de pecar? What holds you for sinning? Porque te vamos a quitar del ministerio. Because we'll take away your Si ministry. se dan cuenta. If they find out, Porque vas a perder tu matrimonio. you're going to lose your marriage. Porque te van a jalar las patas en la noche. Because they're going to pull your legs at night. Porque si te mueres en un choque y no tienes, te vas al infierno. Because if you die in an accident, you go to hell. O porque amas tanto a Or Dios because you love God so much que tú no puedes concebir that you don't want to conceive fallarle a aquel to fail Him que dio su vida por ti. that gave His life for you. Vénganse al altar, mis hermanos. Come to the altar. Vénganse al altar. Come to the altar. Vamos a buscar ese genuino arrepentimiento Let's que les seek pedimos. that true repentance. Vamos a buscar ese genuino arrepentimiento. Let's find that true repentance. La Biblia no, el cielo no va a estar, no va a haber personas asustadas. In heaven, there's not going to be scared people. En el cielo habrá solamente gente arrepentida. In heaven, only going to be
people that are repentant. Gente que se apartó del pecado por amor a Dios, People that stayed away from sin for the love of God, no por miedo al infierno. not because they were scared of hell. Gente, el cielo va a estar lleno de gente The heaven's going to be filled of people que ama tanto a Dios that they love God so much que estuvo dispuesta a dejarlo todo that they left everything por servirlo a Él. to serve Him. Vamos, levanta tus manos. Lift up your hands.